La historia del antisemitismo en España es singular. Un largo proceso que va del odio hacia una comunidad real al rechazo de un enemigo imaginario. Desde su llegada a la península hasta su expulsión en 1492, los judíos fueron perseguidos, marginados, asesinados. Pero lo más inquietante vino después, cuando ya no estaban y seguían siendo culpables. Los judíos llegaron a la península ibérica mucho antes del nacimiento de España. Algunos lo hicieron tras la destrucción del Templo de Jerusalén en el siglo I. Bajo dominio romano, formaron comunidades en ciudades como Mérida, Tarragona o Córdoba. Pero con la llegada de los visigodos y su conversión al cristianismo, comenzó la persecución sistemática. Conversiones forzadas, prohibiciones religiosas y expulsiones. Desde sus orígenes, el judaísmo fue visto como una amenaza al poder cristiano emergente, un miedo que no desaparecería, sino que se transformaría y perduraría durante siglos. Durante siglos, judíos, cristianos y musulmanes compartieron espacio en Al-Ándalus y los reinos cristianos. Los judíos eran médicos, traductores, comerciantes, eran parte del tejido urbano, pero la tolerancia encontró límites. Con el avance de la Reconquista y la presión de la Iglesia, los pogromos se multiplicaron. En 1391 la matanza de judíos en Sevilla y otras ciudades marcó el comienzo del fin. Sinagogas saqueadas, barrios arrasados, miles obligados a convertirse. Con el tiempo, se construyó la figura del judío peligroso, culpable de la peste, la muerte de Cristo y de conspiraciones sin fin. En 1492, el Edicto de Granada obligó a los judíos a convertirse o abandonar España. Fue la culminación de décadas de presión social, religiosa y política. Se calcula que entre 40.000 y 100.000 judíos se marcharon. Muchos dejaron atrás casas, bibliotecas, generaciones de historia. Los que se quedaron, convertidos al cristianismo, pasaron a ser llamados conversos o cristianos nuevos. Pero su conversión no los salvó del recelo. Nacía el concepto de limpieza de sangre. No bastaba con ser cristiano, había que no tener mancha judía. Tras la expulsión, los judíos sefardíes se dispersaron por el Mediterráneo, Marruecos, el Imperio Otomano, los Balcanes. Pero aunque dejaron España, España nunca los dejó a ellos. Durante siglos conservaron el judeo español, el ladino, una lengua que guardaba palabras, canciones y rezos medievales. Mantuvieron costumbres, recetas, refranes y un recuerdo ambiguo, el dolor del exilio y el orgullo por su origen. La identidad sefardí es una de las paradojas de la historia española, un legado cultural español florecido en el exilio. La sospecha de que los conversos practicaban en secreto el judaísmo alimentó la creación de la Inquisición española en 1478. Comenzaron los juicios, las torturas, las hogueras. La limpieza de sangre se convirtió en obsesión, un criterio racial que excluía a los descendientes de judíos de universidades, órdenes religiosas, cargos públicos. La figura del judío seguía viva no como vecino, sino como sombra. La sociedad española edificaba su identidad sobre la negación de lo judío. A pesar de la expulsión, el antisemitismo no desapareció, se transformó.
Durante siglos, en España hubo odio al judío imaginado, aquel que no estaba pero era culpable de las desgracias. Durante la Edad Moderna el judío fue sustituido por su caricatura. En literatura, teatro o religión seguía siendo el símbolo del mal, avaro, blasfemo, traidor. En una España sin judíos, el antisemitismo se convirtió en una herramienta de control, una forma de cohesionar al pueblo en torno a una amenaza común. Invisible, pero persistente. En el siglo XIX el judío fue vinculado con ideas nuevas: liberalismo, masonería, comunismo. En el siglo XX, Franco y su régimen acusaban a los judíos, a los masones y a los comunistas de estar detrás de todos los males de España. La República, la Guerra Civil, la decadencia moral, era un antisemitismo sin judíos reales basado en teorías conspirativas importadas del nazismo. El judío era símbolo del caos, de lo extranjero, del enemigo del orden cristiano. Durante la Guerra de España y la dictadura de Franco, este discurso alcanzó su forma más delirante: la conspiración judeo-masónica comunista. Franco hablaba de una red secreta que buscaba destruir España desde dentro. Aunque la comunidad judía en España no era grande, el antisemitismo se utilizó como explicación para todos los males: la pérdida del imperio, las divisiones internas, la modernidad. Aunque España fue oficialmente neutral durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco persiguió a los judíos reales que encontró. Muchos fueron internados en campos como Miranda de Ebro. Otros fueron entregados a la Gestapo o enviados a campos del sur de Francia. Se cerraron sinagogas, se impuso el catecismo cristiano como única enseñanza religiosa y se vigiló a los conversos. Y sin embargo, algunos diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz desobedecieron y salvaron a miles de judíos del Holocausto. Una contradicción: el antisemitismo institucional y los actos individuales de humanidad. El antisemitismo en España no fue solo intolerancia religiosa. Fue una ideología persistente en la que se englobó a enemigos de la patria, junto a separatistas, masones, comunistas, anarquistas. Una forma de exclusión y miedo que sobrevivió sin necesidad de una amenaza real. Un odio sostenido por siglos y una lección pendiente: que ningún pueblo puede construirse sobre el rechazo del otro. Tras siglos de exclusión, España empezó a dar pasos hacia la reparación. La Constitución de 1978 estableció un Estado aconfesional que garantiza la libertad religiosa. En 1992 se firmó un acuerdo histórico con las comunidades judías españolas y ese mismo año, durante los actos de Sefarat 92, el rey Juan Carlos I visitó por primera vez una sinagoga. La Ley 12/2015 permitió a los descendientes de sefardíes recuperar la nacionalidad española como acto de justicia histórica, y la Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce la nacionalidad a los descendientes de brigadistas que lucharon por la libertad en la Guerra de 1936. No se puede cambiar el pasado, pero sí asumirlo. Reconocer a los judíos como parte viva de la historia de España es un paso hacia una memoria más justa y completa.